en nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El consejo en pleno se levantó y se llevaron a Jesús ante Pilato. Allí empezaron con sus acusaciones. Hemos comprobado que este hombre es un agitador. Se opone a que se paguen los impuestos al César y pretende ser el rey enviado por Dios. Entonces Pilato lo interrogó en estos términos: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: tú eres el que lo dices. Pilato se dirigió a los jefes de los sacerdotes y a la multitud. Les dijo: yo no encuentro delito alguno en este hombre. Pero ellos insistieron: está enseñando por todo el país de los judíos y sublevando al pueblo. Comenzaron en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato le preguntó si aquel hombre era Galileo. Cuando supo que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió, pues Herodes se hallaba también en Jerusalén por aquellos días. Al ver a Jesús, Herodes se alegró mucho. Hacía tiempo que deseaba verlo por las cosas que oía de él. Y esperaba que Jesús hiciera algún milagro en su presencia. Le hizo pues un montón de preguntas, pero Jesús no contestó nada. Mientras los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley permanecían frente a él y reiteraban sus acusaciones, Herodes con su guardia lo trató con desprecio. Para burlarse de él, lo cubrió con un manto espléndido y lo devolvió a Pilato. Y ese mismo día Herodes y Pilatos, que eran enemigos, se hicieron amigos. Pilatos convocó a los jefes de los sacerdotes, a los jefes de los judíos y al pueblo, y les dijo: ustedes han traído ante mí a este hombre, acusándolo de sublevar al pueblo. Pero después de interrogarlo en presencia de ustedes, no he podido comprobar ninguno de los cargos que le hacen. Y tampoco Herodes, pues me lo devolvió. Es evidente que este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Así, después del castigarlo, lo dejaré en libertad. Pero todos ellos se pusieron a gritar: elimina a este y devuélvenos a Barrabás. Este Barrabás había sido encarcelado por algunos disturbios y un asesinato en la ciudad. Pilato, que quería liberar a Jesús, les dirigió de nuevo la palabra. Pero seguían gritando: crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: pero qué mal ha hecho este hombre. Yo no he encontrado nada que merezca la muerte. Por eso, después de azotarlo, lo dejaré en libertad. Pero ellos insistían a grandes voces y pidiendo que fuera crucificado, y el griterío se iba en aumento. Entonces Pilato pronunció la sentencia que ellos reclamaban. Soltó al que estaba preso por agitador y asesino, pues a este lo querían, y entregó a Jesús como ellos pedían. Cuando lo llevaron, encontraron a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le encargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía muchísima gente, y especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ella, les dijo:
Hija de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque llegarán días en que se dirán, felices las mujeres que no tienen hijos, felices las que no dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán, que caiga sobre nosotros los montes y se desplomen los cerros, porque así, si así tratan al árbol verde, ¿qué harán con el seco? Junto con Jesús llevaban también a 2 malhechores para ejecutarlos. Al llegar al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí y con él a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después los soldados se repartieron sus ropas, echándolas a suerte. La gente estaba allí mirando. Los jefes, por su parte, se burlaban diciendo, si salvó a otros, que se salve a sí mismo, ya que es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él. Le ofrecieron vino agridulce, diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, porque había sobre la cruz un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo, ¿no temes a Dios tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho, pero este no ha hecho nada malo. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le respondió, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. En ese momento la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó con fuerte voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dichas estas palabras, expiró. El capitán, al ver lo que había sucedido, reconoció la mano de Dios y dijo, realmente este hombre era justo. Y toda la gente que se había reunido para ver este espectáculo, al ver lo ocurrido, comenzó a irse golpeándose el pecho. Estaban a distancia los conocidos de Jesús, especialmente las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, y todo esto lo presenciaron ellas. Invitaron entonces a un hombre bueno y justo llamado José, que era miembro del Consejo Supremo, pero que no había estado de acuerdo con los planes de los actos de los otros. Era de Arimatea, una ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Se presentó pues ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo depositó en un sepulcro nuevo, cavado en la roca, donde nadie había sido enterrado aún. Era el día de la preparación de la Pascua y ya estaba para comenzar el día sábado. Las mujeres que habían venido desde Galilea con Jesús no se habían alejado. Vinieron de cerca al sepulcro y colocaron su cuerpo. Después que volvieron a sus casas, prepararon perfumes y mirra, y el sábado descansaron según manda la ley. El primer día de la semana, muy temprano, fueron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado, pero se encontraron con una novedad. La piedra que cerraba el sepulcro había sido removida y al entrar no encontraron el cuerpo del Señor.
No sabían qué pensar, pero en ese momento vieron a su lado a dos hombres con ropas fulgurantes. Estaban tan asustadas que no se atrevían a levantar los ojos del sepulcro, del suelo. Pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, resucitó. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitará. Ellas entonces recordaron las palabras de Jesús. Al volver del sepulcro, les contaron a los 11 y a todos los demás lo que les había sucedido. Las que hablaban eran María de Magdala, Juana y María de madre de Santiago. También las demás mujeres que estaban con ellas decían lo mismo que a los apóstoles, pero no les creyeron, y esta novedad les pareció puro cuentos. Pedro, sin embargo, se levantó y se fue corriendo al sepulcro. Se agachó y no vio más que los lienzos, pero por lo que volvió a la casa preguntándose por lo ocurrido. Aquel mismo día 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que dista unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿Cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, le preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensamos que él sería el que debía liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar el cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron tal como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que decían de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo a donde iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaban en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se decían el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos le dijeron: en verdad el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón.
Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados pensando que veían algún espíritu, pero él les dijo: ¿por qué se desconcentran? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por su gran alegría y seguían maravillados, les dijo: ¿tienen algo de comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Jesús les dijo: todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referentes a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Les dijo: todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después por todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que se cumplan, hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Queridos hermanos, hemos llegado al final del Evangelio de San Lucas. Vamos a empezar el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Gloria a ti, Señor. En el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios desde el principio. Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida. En él y para los hombres la vida era la luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran en él, aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llega al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, han nacido no de sangre alguna, ni por ley de carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él, dijo muy fuerte:
De él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos y cada don amoroso para preparar otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos le enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarles, ¿quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad y decía, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿quién eres entonces? Elías. Contestó, no lo soy. Le dijeron, ¿eres el profeta? Contestó, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó, yo soy como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le dijeron otra pregunta. ¿Por qué bautizas entonces si no eres Mesías, ni Elías, ni el profeta? Les contestó Juan, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quienes ustedes no conocen. Y aunque viniera detrás de mí, yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betábara, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó, ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir, detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio testimonio, he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo, verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo y se quedará en él. Si yo lo he visto, sí, yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. Al día siguiente Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Juan pasaba, se fijó en él y dijo, ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te quedas? Jesús le dijo, vengan y lo verán. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él en aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los que le siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y se le presentó Jesús. Jesús, mirando fijamente a Simón, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Al día siguiente Jesús volvió a partir hacia Galilea, se encontró con Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés. Y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley
y también los profetas. Es el hijo de José de Nazaret. Natanael le respondió: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él: ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar. Natanael le preguntó: ¿cómo me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Natanael exclamó: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo: tú crees porque te dije que te vi debajo de la higuera. Sin embargo, verás cosas mayores que esta. Y entonces le digo que ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que les diga. Había allí 6 recipientes de piedra de los que usan los judíos para su purificación, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús le dijo: llenen de agua esos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo, y se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, y les dijo: todo mundo sirve primero el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Jesús bajó después a Cafarnaúm con su madre, hermanos y sus discípulos, y permaneció allí solamente algunos días. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados en sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y cambistas y el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen todo esto de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que decía la Escritura: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestra para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo y tú piensas reconstruirlo en 3 días. En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se recordaron de lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se fijaba de ellos, pues los conocía a todos y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en la persona. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 2
del Evangelio de San Juan. Mañana vamos a continuar con el capítulo 3, Dios mediante. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Le leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho. Y mañana continuamos leyendo la palabra de Dios. No falten, los esperamos.